Bien, entonces vamos a empezar leyendo el problema, que debe ser el paso inicial para resolver cualquier tipo de problema que se les ponga enfrente. Leer y, si es necesario, invertir 95% del tiempo en entender el fenómeno que se nos pone enfrente y el 5% restante en tratar de escribir las ecuaciones para resolverlo. No se olviden de esa recomendación crucial para resolver un problema. Entender lo que está pasando. No escribir una letra, un guión, si uno no está completamente seguro de que lo que está ocurriendo es lo que uno efectivamente entendió. Es decir, de que lo que entendió es efectivamente lo que está ocurriendo. Bien. Dice, se desea separar una mezcla que contiene 50% en peso, ¿ok?, de acetona y 50% en peso de agua, es decir, esta corriente, en dos corrientes, una que va a estar enriquecida con acetona y la otra con agua. Es decir, lo que estamos queriendo hacer es separar una mezcla, concentrar en acetona una de las corrientes y concentrar en agua la otra de las corrientes. El proceso de separación consiste en extraer la acetona del agua usando metilisobutilcetona, MIBK, que en las siglas de lo que va a ir siguiendo al problema vamos a definir como M, y va a ser el solvente, la cual disuelve la acetona pero es casi inmiscible con el agua. Es decir, al poner M en contacto con la alimentación, la acetona va a migrar a la fase orgánica y consecuentemente el agua se va a ir separando de la acetona, que va a estar metida principalmente en la fase orgánica. Obviamente después tenemos que ver cómo separamos ADM, ¿verdad? La siguiente descripción presenta algunos términos de uso común para referirse a los procesos de extracción de líquidos. El siguiente es un esquema del proceso. Primero se pone en contacto la mezcla de acetona, ¿sí?, soluto y agua con la metilisobutilcetona, que viene a ser el solvente, en un mezclador que proporciona buen contacto entre las dos fases líquidas. Una porción de la acetona de la alimentación se transfiere de la fase acuosa, agua, a la fase orgánica, el solvente, en este paso. La mezcla pasa a un tanque de decantación donde las fases se disocian y retiran por separado. La fase rica en diluyente, agua en este proceso, se denomina refinado. Y la fase rica en solvente es el extracto. La combinación mezclador-precipitador constituye la primera etapa de este proceso de separación. Volviendo al diagrama anterior, tendríamos que la alimentación se mezcla con el solvente. Esto se pone en contacto íntimo para facilitar la transferencia entre fases. Pasa a un decantador, que vendría a ser algo así como, en un proceso industrial, algo así como un embudo de decantación de laboratorio, en donde se tiene una de las fases que tiene principalmente, en este caso W del inglés water y A acetona, que contiene principalmente acetona y agua. Pero eso no significa que no tenga también el disolvente. Este vendría a ser el refinado. Aquí todavía hay acetona que separar del agua. Y aquí tenemos principalmente solvente y acetona, también hay agua, pero esto ya se ha enriquecido en acetona. La siguiente etapa de nuevo consiste en hacer la misma cosa, mezclar el solvente con lo que se tenga que separar de acetona que quede, hacer el contacto íntimo aquí y en el decantador separar de nuevo un segundo refinado, que vendría a ser principalmente agua. Ya en este caso, ya prácticamente se sacó toda la acetona que se fue con el solvente y se mezclan estos dos extractos en este punto de mezcla, que también es una operación unitaria que no hay que olvidar. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es separar la acetona del disolvente aprovechando diferencias en los puntos de ebullición. Y entonces ustedes me van a decir, ¿y por qué no separamos acá nomás ya la acetona del agua? Y porque probablemente los puntos de ebullición de estos sean parecidos y no nos convenga separar por destilación. O sea, no podemos separar por destilación. Entonces hacemos todo esto
para posteriormente tener dos compuestos que sí tengan diferencia en sus volatilidades y se permitan separar mediante destilación. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aprovechamos la diferencia de puntos de ebullición, destilamos y tenemos un producto rico en acetona que vendría a ser la fase ligera, que sale por la cabeza, ¿sí? Y una fase rica en solvente que sale por la cola. Esta fase rica en solvente que sale por la cola normalmente se recircularía y sería el solvente que viene aquí y el solvente que viene aquí. Para fines de este problema consideramos que acá el solvente es puro, no consideramos esta recirculación, no consideramos esto y descontamos esa recirculación. Para hacer más fácil la resolución del problema, como aquí vamos a ver que enseguida el problema no nos da ningún dato, ni aquí nos da ningún dato, podemos considerar que esta es una etapa y a esta etapa le llamamos la etapa de extracción 1, donde ingresa el solvente M1, y a esta otra le llamamos la etapa de extracción 2, ¿ok? Entonces seguimos leyendo qué es lo que nos dice el problema. Dice que el refinado, esto todo lo mismo que ya expliqué, y aquí tenemos los datos del problema. En una planta piloto, por cada 100 kilogramos de acetona agua, fíjense que aquí nos habla de kilogramos, si bien esto es un proceso continuo, no nos habla de un flujo, lo cual suele ser un error común en el Felder, hablar de procesos continuos y utilizar sencillamente unidades másicas, no flujos. Nosotros vamos a corregir y vamos a poner kilogramos por unidad de tiempo, vamos a elegir una unidad de tiempo arbitraria y vamos a poner kilogramos por segundo para los flujos, para no cometer entonces el error de tratar en un proceso continuo sin considerar el flujo. Dice entonces, esto se alimenta a la primera etapa de extracción, se alimentan 100 kilogramos de M a la primera etapa y 75 a la segunda etapa. Se observa que el extracto de la primera etapa contiene 27.5% en peso de acetona, todos los porcentajes que me da son en peso. El refinado de la segunda etapa tiene una masa de 43.1 kilogramos y contiene 5.3% de acetona, 1.6% del solvente y 93.1% de agua. Y el extracto de la segunda etapa contiene 9% de acetona, este es el extracto de la segunda etapa, 88% del solvente y 3% de agua. El producto ligero de la columna de destilación contiene 2% del solvente, 10% de agua y el balance de acetona. Tomando como base de cálculo la alimentación de 100 kg de acetona agua, calcule las masas y composiciones, porcentaje en peso de los componentes del refinado y el extracto de la etapa 1, el extracto de la etapa 2, el extracto combinado y los productos ligero y pesado de la destilación. Es decir, todo. Entonces vamos a ver cómo es que resolvemos